Cordial saludo a todos los espectadores. Vamos a hablar del instrumento para el control de la contaminación, el método de impuesto al carbono, para el cual socializaremos lo sucedido en el país de Australia con la implementación de este tipo de mecanismo. Vamos a presentar a Ferley Pino, Rosemary Maturana y mi persona, Rubén Ramos. Vamos a hablar inicialmente un contexto general de la política, seguido de en qué consistió la metodología implementada, después los resultados y beneficios obtenidos, y después en qué consistieron las problemáticas y críticas asociadas. Bueno, entonces el impuesto al carbono es un instrumento económico utilizado como un incentivo, que dependiendo de cómo se diseñe la política, tendrá unos resultados particulares, pero a nivel general busca el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se ha comprometido cada país. El impuesto consiste en el pago de una tarifa relacionada con el contenido de dióxido de carbono equivalente que genera una actividad. Este compuesto químico se libera en forma de gases de efecto invernadero a la atmósfera cuando se hace la combustión de un energético que lo genera. Ya más de 40 países ya han implementado o adoptado este tipo de metodología de ponerle precio al carbono. Entonces, Australia implementó el mecanismo de fijación de precio al carbono con un esquema de comercio de emisiones que ponía precio a la contaminación de carbono. Método en el cual pasó desde la etapa de diseño, la implementación y la misma derogación de la política, por lo cual lo hace un caso interesante de estudio. La política, el problema a solucionar fue la mitigación, mitigar los efectos de cambio climático. Tuvo como objetivo específico las obligaciones de cumplimiento Australia de manera internacional. Apoyar el desarrollo de responsabilidades globales con efecto al cambio climático. Tomar acciones directas en las metas de reducción, ya que era uno de los más generadores a nivel mundial. Y también tenía una iniciativa de promover una inversión o incentivos a energías limpias. Entonces, como mencionaba ya por compromisos internacionales de 2007, por el protocolo de Kioto, a ratificarlo el país, empezaron la lucha para empezar a diseñar las leyes. No fue hasta 2011 que se introdujo la ley de energías limpias con toda la legislación asociada y que se aplicó a los mayores emisores de carbono de Australia. Según el mecanismo, las entidades responsables tuvieron que pagar el precio por las emisiones de carbono que produjeron los años financieros desde julio de 2012 hasta julio de 2013 y julio de 2013 hasta julio de 2014. Esto cubría aproximadamente el 60% de las emisiones de carbono de ese país. Incluía la generación eléctrica, la generación estacionaria, vertederos, aguas residuales, procesos industriales, emisiones fugitivas, entre otros. El mecanismo de fijación de carbono abarcaba grandes instalaciones industriales, pero no incluía las pequeñas empresas y los hogares. Ya en el 2013 se le hizo, a finales se derogó y se dijo que hasta julio de 2014 iba la política de impuesto al carbono en el país. Entonces vamos a hablar de la metodología. Ya refiriéndonos a la metodología en cuanto al alcance, el impuesto al carbono en Australia cubrió todas las emisiones directas de gases de efecto invernadero, es decir, lo que es dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoruros de azufre, hidrofluorocarbonados, de grandes emisores, que eran aproximadamente el 60% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Es importante mencionar que Australia es de los países con mayores emisiones per cápita. También se debe aclarar que se aplicó un precio equivalente al carbono a algunas emisiones de transporte comercial y usos de combustibles no relacionados con el transporte, impuestos especiales al combustible y a la importación de gases de efecto invernadero sintético como los combustibles líquidos. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos observar los sectores para los cuales aplicó y no aplicó la medida. En cuanto a los sectores cubiertos con el impuesto, se encuentran las centrales
eléctricas que usan fuentes de energía no renovables, otras fuentes de generación de electricidad estacionaria, emisiones fugitivas, procesos industriales, transporte pesado, y acá incluye lo que es la aviación también, y los rellenos sanitarios. Entre el sector no cubierto está la agricultura, la silvicultura, la pesca, el transporte en ruta y liviano, el uso del suelo y las emisiones fugitivas de minas subterráneas cerradas. Esto pues debido a la dificultad de un mecanismo acorde para medir de forma estandarizada dichas emisiones. Siguiente, por favor. En cuanto a la implementación, el mecanismo de fijación del precio de carbono entró pues, en vigor en julio del 2012 y debía implementarse en dos pasos. La primera fase iba del 2012 a 2015 y estaría vigente un precio fijo para cada tonelada de CO2 emitida por entidades responsables, y a partir del año 2015, en la fase 2, el precio ya no sería fijo, sino que se establecería un tope de emisiones. En este sentido, pues se tenía el propósito de contar con un periodo de precio fijo durante 3 años y ya luego cambiar a un esquema de comercio de emisiones en el cual el precio del carbono lo determinara el mercado. El esquema de comercio de emisiones de Australia se estableció también para vincularse al sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea para el año 2015. En cuanto a la tasa impositiva, se estableció mediante negociaciones políticas dentro de un comité de cambio climático establecido para generar un tipo de consenso hacia una política climática en Australia. Y en este sentido, pues para el periodo 2012-2014 se estableció un precio fijo de $23.39 por tonelada métrica de CO2, y a partir del año 2013 a este valor se le incrementaba un 2.5% anual. De 2015 en adelante el precio se suponía que sería flexible, pero incorporó un techo en el precio base de $20.34 por encima del precio internacional, y también con un incremento del 5% anual. Digamos que en este sentido las entidades responsables deberían informar anualmente sobre sus emisiones, emisiones potenciales en relación con los años financieros 2012-2013 y 2013-2014 bajo la ley de Informe Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Energía, que estaba vigente desde el año 2007. Las entidades responsables que no entregaron suficientes unidades de emisiones elegibles para cumplir con esta responsabilidad, pues incurrieron en un cargo por déficit por unidad reportada. Pasemos a la siguiente, por favor. Para la implementación participaron 3 agencias que tenían funciones administrativas, de planeación y principalmente orientar al gobierno sobre la operación del impuesto en el futuro. Estas fueron la Comisión de Productividad, la Autoridad sobre Cambio Climático y un regulador de energía limpia. Digamos que sobre este último se descargó varias de las responsabilidades, entre ellas pues administrar la aplicación del impuesto, determinar las responsabilidades de las entidades y llevar un registro de las unidades de emisión y garantizar pues el cumplimiento de la aplicación de este impuesto. Siguiente, por favor. En cuanto al uso, digamos, de los ingresos de este impuesto, Australia asignó especial énfasis a dedicar los ingresos del carbono a subsidiar familias y empresas pequeñas o comerciantes. Al menos el 50% de estos ingresos se dirigieron a paquetes de asistencia para hogares, asistencia financiera para pensiones y hogares de bajos ingresos, en cierta medida pues para compensar el incremento del costo de vida provocado por la aplicación de esta medida. Aproximadamente el 40% de estos ingresos también se destinaron a paquetes de mejoras de la competitividad de algunas empresas con el fin de contribuir, digamos, a una transición hacia energías más limpias. Entre ellas está el sector siderúrgico, del aluminio, el zinc y algunas empresas papeleras. Ya en cifras, se creó un fondo de $10.000 millones para promover en los próximos 5 años las inversiones precisamente en energías limpias y renovables, y $15.000 millones en reducciones tributarias y ayudas sociales adicionales para unos 4 millones de hogares afectados directamente por la medida. Buenas tardes. Los siguientes fueron los resultados que consolidamos de la tasa de impuesto al carbono en Australia entre los años 2012 y 2014. En el objetivo central de reducir las emisiones, digamos que se observó una reducción significativa
de las emisiones de CO2, disminuyeron en un 8.2% durante la vigencia del programa, durante los 2 años. Esto equivale a una disminución de 290 millones de toneladas de CO2. Entonces, en ese sentido, se podría pensar que la medida fue eficiente. Esta fue la declinación más fuerte en los últimos 24 años en Australia, y la reducción en las emisiones de CO2 vino directamente del sector de generación de energía. Entonces, siguiente, por favor. Del sector de generación de energía, es importante entender que la matriz energética de Australia depende principalmente del carbono, en un 80%. Entonces, durante la aplicación de la medida, hubo generación de energía de otras fuentes, hubo generación mixta entre el carbón y otras energías de combustibles líquidos fósiles también, y hubo mayor promoción de promoción de energías renovables, principalmente eólica. También hubo una reducción en el consumo de electricidad en un 3.8% comparado con los 2 últimos años anteriores a la aplicación del programa. Siguiente. En temas de recaudos y economía, pues finalmente la mediana y gran industria expresó un fuerte impacto en sus costos, en los costos de compra de energía, hasta un 30% del aumento en estos costos, y esto finalmente se tradujo en que se le aumentaran los costos al consumidor final. Este aumento, que fue de un 0.7% anual del IPC, trajo consigo una baja popularidad del programa de un 30%, lo que finalmente pues terminó la derogación de la medida. Siguiente. El programa fue evaluado y en términos generales tuvo una buena evaluación en la definición de los objetivos del programa, en el compromiso político durante la vigencia del programa, en el compromiso de los stakeholders, en la confianza del público tuvo una evaluación deficiente y en la alineación del programa con los consumidores finales. Tuvo un buen manejo, una medida de información. Hay muchos datos de la tasa de impuesto al carbono en Australia en la bibliografía, una buena administración, fue un programa factible con bastante evidencia científica. Siguiente. Bueno, los beneficios en términos generales, el principal hubo una disminución considerable en la emisión de los gases de efecto invernadero durante el programa. Se promovió la innovación corporativa en tecnología y conocimiento. Esto, a medida que las empresas pues sentían el gasto en el bolsillo, promovían opciones de generación de energía más eficientes. Asimismo, los hogares instalaron, por ejemplo, luminaria de ahorro eficiente, y las fábricas hicieron electrodomésticos también más eficiente. Hoy una encuesta dice que cambió la forma como las personas usan la energía, ya son más conscientes del tema del ahorro, y hoy, incluso después de la medida, después de que se derogó la medida en 2014, hay una disminución en el consumo de energía per cápita en comparación con los 2 años anteriores de aplicación del programa. Bueno, entonces, críticas de la política, como ya se mencionaba, cumplió su objetivo, se cayó por más problemas administrativos y políticos, ya que algunos autores argumentaban y consideraban que fue mal pensada, mal implementada, y lo que conllevó a muy poco apoyo público mayoritario, ya que argumentan de que desde la introducción del impuesto, el precio de la electricidad en los hogares aumentó en 15%. También argumentan los críticos de que creó una brecha fiscal debido a que los incentivos que se daban para la transición eran mucho más costosos que los ingresos que se generaba por el impuesto. Entonces, cuando se finalizó y se hizo la derogación, se hizo un plan de acción directa mediante el cual el gobierno realizaba una licitación inversa para proyectos de reducción de emisiones. La búsqueda Entonces, muchas gracias. Aquí le dejamos el resumen de nuestro trabajo entre los puntos claves. Gracias. Muchas gracias.